Antes de empezar, quería que nos pongamos de acuerdo con el tema de las fechas de examen. Estamos ya muy cerca de cerrar el semestre. Seguramente se va a prolongar un poquito más por estas suspensiones que han habido por el tema de elecciones y ahora de la elección de los delegados, ¿no? El referéndum que hemos tenido también, así que habrá un poquito más de espacio, pero sin considerar ello deberíamos pensar en las fechas de exámenes. Estamos a 7, yo creo que podríamos dar el segundo parcial el 14. Sí. Y el tercero lo daríamos 14, es jueves. Está muy apretado. El martes 19. Ya, y con eso nos quedaría un margen pequeño para 19, para el jueves 21, el recuperatorio. Así que es que, ¿de acuerdo? Bueno, trabajemos con este problema. Fíjense, se trata de un circuito que ya está transformado al dominio de la frecuencia. Tiene dos fuentes de corriente, sinusoidales obviamente, y 3 componentes pasivos, de los cuales se está proporcionando sus admitancias, ¿no?
Les hago recuerdo, admitancia es el recíproco de la impedancia. Entonces, en el caso de una resistencia, la admitancia es 1 sobre R. En el caso de un condensador, como la impedancia es 1 sobre J omega, entonces el recíproco es simplemente J omega C. Positiva, ¿cierto? Fíjense aquí, el condensador tiene admitancia positiva. Otra cosa que podemos observar es que las admitancias están en milisiemens, ¿no? No están en ohmios. Y la bobina, cuya impedancia es J omega L, aquí será el recíproco, 1 sobre J omega L. O lo que equivale a menos J 1 sobre omega L. Por eso negativa la admitancia de una bobina. ¿Bien? Entonces, conocemos las admitancias, queremos obtener los voltajes V1 y V2, considerando al tercer nodo como cero. No, recordemos la ley de Ohm. Dice, en el caso de los circuitos resistivos, voltaje es resistencia por intensidad. Aquí cambia. Y en lugar de resistencia, considera impedancia. Pero también era válido decir voltaje igual a intensidad sobre el recíproco de la impedancia, que se llama admitancia. De modo que la corriente es V sobre Z. También se puede escribir como admitancia por voltaje, ¿cierto? Entonces vamos a aplicar esa última expresión para expresar las corrientes, ¿no? Sabemos que la solución por nodos pasa por la aplicación de la ley de Kirchhoff de corrientes. Entonces, lo que vamos a hacer valer aquí es que en cada uno de estos nodos, del nodo 1 y el nodo 2, la suma de corrientes sea 0. ¿Cierto? Ahora, ¿cuáles son las corrientes en el nodo 1? Tengo 4 ramas y, como habíamos acostumbrado, las ramas que contienen elementos pasivos, ¿no? Resistencias en el caso de los circuitos con corriente continua y únicamente resistencias. La corriente se expresa como el voltaje por la conductancia, ¿sí? Y habíamos dicho que esas corrientes salen del nodo para facilitarnos la escritura de la ecuación. Entonces consideramos positivas a las corrientes que salen, por lo tanto, a través de esta admitancia J50 sale corriente, del mismo modo por la admitancia menos J25. En cambio, las otras dos ramas, como tienen fuentes de corriente, los sentidos
de las corrientes están determinados por las fuentes, ¿no? La fuente de 50 miliamperes haría que la corriente salga del nodo. En cambio, la de 20 entra al nodo. Entonces, tomamos todas las corrientes que salen del nodo, positivas, y las que entran serán negativas. Y vamos a escribir ahora la suma de esas corrientes. Entonces, en el nodo 1, tengo 4 corrientes. La que sale hacia abajo se escribe como J50, que es la admitancia. No voy a poner las unidades, no voy a poner mili. Y estoy considerando esto. Todas las admitancias deben estar en milisiemens. Las corrientes que están en miliamperes van a generar que, ¿no? Fíjense acá, que el voltaje que vamos a obtener esté en voltios, ¿sí? Porque si intensidad de corriente está en milis, eso es 10 a la menos 3, admitancia también está en milis, se cancelan los milis y queda el voltaje en voltios, ¿sí? Entonces, obviamos las unidades y ya sabemos que los voltajes V1 y V2 que vamos a obtener estarán en voltios. Bien, entonces, para la corriente que va hacia abajo, escribimos admitancia por diferencia de potencial. ¿Qué diferencia? V1, ¿cierto? Menos 0. Por eso voy a poner solo V1. Creo que esto no me va a dejar escribir, ¿no? Lo voy a llevar aquí. Bien, entonces J50 por V1. La corriente que va hacia la derecha es positiva, ¿sí? Pero como la admitancia es negativa, voy a poner menos J25 por la diferencia de potencial. Como sale del nodo 1 y va al nodo 2, la diferencia la tomo como V1 menos V2. También sale del nodo la corriente hacia arriba con intensidad 50 menos 90 grados. ¿Sí? 50 es la amplitud en miliamperes y menos 90 es el ángulo de fase. La otra corriente que completa la suma es la que entra al nodo. Desde la izquierda entra la corriente de 20 miliamperes con 0 grados. Como está entrando, va negativo. Bien, esa suma debe ser 0. Hago lo mismo con el nodo 2. El nodo 2 tiene solamente 3 ramas. Una hacia abajo, otra arriba, pero esta entra al nodo. Y la tercera a través de la admitancia menos J25 sale del nodo, ¿sí? Porque todo lo que tiene componente pasivo, decimos que sale del nodo. Ahora, ¿cómo escribimos esa suma de corrientes? Voy a empezar con la de la izquierda.
B1 menos, ahora debo hacer más bien B2 menos B1, ¿sí? La diferencia de potencial, B2 menos B1, por el sentido que le puse a la corriente, multiplicado por la admitancia, que es negativa, menos, con otro color, menos J25 por B2 menos B1. Bien. Hacia abajo tengo también una corriente que sale. La admitancia es 40 milisiemens. Solo voy a anotar 40. La diferencia de potencial, B2 menos 0. B2. Y la tercera corriente en ese nodo es la que entra debido a la fuente de 50 miliamperes. Entonces, como entra, es negativa 50 menos 90. Bien, esas son las dos ecuaciones. Tengo dos incógnitas, B1 y B2. Y lo que queda ahora es resolver el sistema. ¿No? Bueno, aquí no podemos usar Photomath porque no trabaja con complejos, solo sirve para números reales. Entonces, no quedará más que emplear cualquier otro método de solución, ¿no? Los métodos que conocemos. Entonces voy a ordenar un poco las ecuaciones. Fíjense que en la primera ecuación hay dos términos que tienen B1, J50 y menos J25 son los coeficientes. Voy a juntar y hacer uno solo. Más 50 menos 25 es J25, coeficiente para B1. Hay un término con B2 que es menos por menos más J25. Y dos términos independientes. 20, que va a ser positivo. Y 50, que es negativo. ¿No? Porque cambiaron de miembro. Ok. En el denominador, perdón, en la otra ecuación, del mismo modo. Hay un solo término con B1, menos por menos más, J25. Y para B2 hay dos términos, menos J25 y más 40, ¿no? Entonces conforman un número complejo, parte real, 40, parte imaginaria, 25. El término independiente es uno solo, 50 menos 90. ¿Bien? Ahora necesito, para resolver esto, reducir estos dos términos a uno solo. Además están en forma polar y voy a trabajar todo en forma cartesiana, ¿sí? ¿Me conviene en cartesiana o? Creo que da lo mismo, pero el asunto es que para sumar esos dos términos que están en forma polar, necesito pasarlos a la forma cartesiana. Recordemos cómo se hace eso. Voy a poner con otro color lo que estoy recordando. Un número complejo R con ángulo phi se transforma
a la forma cartesiana en R coseno de phi, esa es su parte real, y la parte imaginaria es J R seno de phi, ¿cierto? Entonces, para el caso, 20 con 0 grados, será 20 por coseno de 0, más J 20 seno de 0. Coseno de 0 es 1. Y seno de 0 es 0. Entonces queda como simplemente 20. ¿Sí? La parte imaginaria es 0. El otro, 50 con ángulo menos 90. Del mismo modo, será 50 coseno de menos 90 más J 50 seno de menos 90. El coseno de menos 90 es 0. Y el seno de menos 90 es menos 1. Bien. Entonces, el número complejo en forma polar, en formato cartesiano, quedaría como simplemente parte imaginaria menos J50. Bueno. Entonces ahora me queda la ecuación 1. Mejor es numerarlas. J25 V1 más J25 V2 igual a 20 menos por menos más 50. J, ¿no? Okay. La ecuación 2. J25 más 40 menos J25 igual a menos J50, ¿sí? Aquí está mal el paréntesis, ¿sí? Paréntesis viene aquí. Bueno. Y ahora para la solución voy a aplicar determinantes. Entonces construyo el determinante, primero el principal, que es el de los coeficientes de las incógnitas. Con lo que D1 queda de esta manera. Los coeficientes de las incógnitas son J25 más J25
Otra vez J25. Y 40 menos J25. Bien. Ese es el determinante principal, el que va a ser el denominador, los coeficientes de las incógnitas. El numerador lo construyo cambiando la primera columna por la columna de los independientes, que son 20 más J50 y menos J50. Mantengo la otra columna, J25 y 40 menos 50. Bien. Y para resolver eso hacemos productos cruzados, ¿sí? Entonces tengo que multiplicar 20 más J50 por 40 menos J50. Y restar el producto en el otro sentido. ¿No? Menos por más da menos, pero le voy a cambiar el signo a más. Sin embargo, J por J es J cuadrado, eso es menos 1. Entonces se volverá menos real total 50 por 25. Del mismo modo el denominador. J25 por 40 menos J25. Más por más da más, cambio a menos, sin embargo J al cuadrado es menos 1, eso será positivo. ¿Cierto? Ahora operamos. Voy a hacer todo aquí en línea. 20 por 40 son 800. Y el otro producto es 20 por menos J50. Más J50 por 40. Y más por menos, menos J al cuadrado es negativo, entonces se vuelve positivo, 50 por 50. Todavía hay un término más, menos 1250. El denominador. J25 por 40. J25 por J25 es negativo, pero como J al cuadrado es negativo, se vuelve positivo 625, ¿cierto? Más 625. Reducimos. En el numerador, parte real, 800 más 2500 menos 1250. ¿Cuánto hace 2050? 2050.
Y la parte imaginaria, menos 1000 más 2000, J1000. Denominador. Parte real, 625 más 625. Y la parte imaginaria, J1000. Bien. Ahora, como voy a obtener B1, ¿hay alguien que está haciendo alguna observación en el chat? ¿Qué dice? Jorge Miranda, que va a entrar en el tercer parcial, dice. Allá. Como hemos quedado, el primer parcial solamente era de la primera parte, o sea, introducción, resistencias, análisis de circuitos con solo resistencias y fuentes continuas. En el segundo, que vamos a dar el 14, tenemos los temas, señales, teoremas y fuentes dependientes. Y en el tercero solamente entra esto, régimen sinusoidal permanente, lo que estamos viendo como ejemplo ahora. ¿De acuerdo? No entra todo. Donde sí va a entrar todo es en el recuperatorio y ese examen reemplaza a la nota más baja de cualquiera de los tres parciales. Bien, continuemos. Ahora nos toca dividir esos dos números complejos. Pero siempre es conveniente expresar voltajes y corrientes en forma polar. ¿Sí? A esos números expresados en forma polar que representan voltajes y corrientes se los llama fasores. Entonces el fasor voltaje lo vamos a obtener dividiendo estos dos números complejos y conviene hacerlo en formato polar. Entonces voy a convertir numerador y denominador a la forma polar. ¿Cómo hacemos eso? Ya sabemos, ¿no? Raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria. El ángulo de fase se obtiene del arco tangente de la parte imaginaria y la parte real. Lo mismo será en el denominador. Bien. Entonces ahora sí necesitamos calculadora. $2,280. El ángulo. Aquí siempre vamos a detenernos un momento porque debemos ver en qué cuadrante se encuentra
ese número complejo en el plano complejo. Como tiene parte imaginaria positiva y parte real positiva, está en el primer cuadrante. Por lo tanto, lo que nos diga la calculadora de ese cálculo del arco tangente es efectivamente el ángulo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces no necesita de ninguna transformación. Cotangente de 1000 dividido 2050. 26 grados. Bien, no hay nada que cambiar ahí. Lo mismo sucede en el denominador, está en el primer cuadrante, así que no hay problema. $1,600. Estoy olvidando de los decimales, ¿eh? Y aquí arco tangente de 1000 dividido 250. 38.7 voy a poner. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos? Dividimos. ¿Sí? Los radios, 2280 dividido 1600, 1.4. 42 voy a poner. Y el ángulo se obtiene restando estos ángulos, ¿sí? 26 menos 38. Eso es negativo, ¿no? Menos 12. ¿De acuerdo? El mismo trabajo para B1. Lo vamos a hacer con B2. El denominador tiene este mismo determinante, entonces no voy a hacer más trabajo que copiar lo que ya hice. Solo voy a trabajar con el numerador. Ahora, en el determinante principal, cambio la segunda columna por la de los términos independientes, ¿sí? Que son estos de acá. Entonces voy a poner la misma columna del determinante principal, J25, pero la segunda la voy a cambiar por la de los independientes, que son 20 más J50 y menos J50. ¿Cierto? Y ahora resuelvo esto. J25 por menos J50. J por J es menos 1. Menos por menos más. 1250. El otro producto con signo cambiado. J25 por 20 es menos J500. Y J25 por J50 con signo cambiado, pero vuelve a cambiar por el J al cuadrado. Sería positivo. Y real además, 25 por 50, 1250.
Eso es todo. El denominador es el mismo. Esto da 2500, ¿cierto? Menos J500. Lo volvemos polar. Raíz cuadrada de 2500 al cuadrado más 500 al cuadrado. 2549. 5. Y el ángulo, parte imaginaria negativa, eso está abajo, parte real positiva está a la derecha. A la derecha y abajo es cuarto cuadrante. Entonces corresponde ángulo negativo menor a 90 grados, que es precisamente lo que nos va a dar la calculadora. Otra vez no hay que hacer ninguna transformación, ¿cierto? Directamente digo en la calculadora, arco tangente de menos 500 dividido 2500. Menos 11.3 grados. Y el otro que es 1638. Entonces, finalmente, B2 había sido 2549.5 dividido 1600. 1.59. Y el ángulo, el resto, ¿no? Menos 11, menos 38. Eso es menos 49, menos 50, ¿sí? Menos 50 grados. Bien. Entonces, eso es lo que estábamos buscando. Los voltajes B1 y B2. ¿Tienen alguna duda? Nada. Entonces pasaremos al tema de los tres prácticos, ¿sí? ¿Qué dudas tienen con los tres prácticos? ¿Algún problema en particular? ¿Algún tema que no quede, que no esté claro? El ejercicio 7, ingeniero, de la parte 3 de teorema, si pudiese. ¿El 7? Sí, el 7. A ver, déjenme ver. Lo tengo aquí a la mano.
7. ¿En qué porcentaje se modificaría la corriente que se con la de 8? Vamos a tener que hacer también el 6, ¿no? No. Bien. Entonces, control B. El problema 7 está referido al 6. ¿Ya? Vamos a tener que resolver el 6, no queda más. ¿Qué dice el problema 6? Dice obtener... ¿Dónde está? El 6 dice, aplica el teorema de superposición para determinar la corriente que circula por la resistencia de 8. ¿Ya? Vamos a eso entonces. ¿Qué significa aplicar superposición para encontrar esa corriente? ¿No? Significa que vamos a expresar esa corriente como la suma de las corrientes que individualmente provoca cada una de las fuentes independientes. En este caso son 2. Las voy a llamar F1. No me deja escribir ahí. Y F2. Bien. Entonces, como son 2 fuentes, la corriente IX la voy a expresar como la suma de IX1 más IX2. ¿Qué es cada una de ellas? IX1 es la corriente que provocaría la fuente 1 si anulamos la otra. IX2 es la corriente que provocaría en la resistencia de 8 solo la fuente 2 habiendo anulado la fuente 1. Bien. Ahora, ¿cómo se anula una fuente? Fuente de voltaje se anula por cortocircuito y fuente de corriente por circuito abierto. Entonces, para calcular estas dos corrientes, debo modificar el circuito. ¿Cierto? Entonces, primero calculamos IX1. ¿Qué quiere decir eso? Repito, que vamos a anular la fuente 2. ¿Cómo hacemos que esa fuente tenga 0 voltios? Cortocircuitando sus terminales, ¿cierto? Entonces el circuito queda de esta manera. Solo la fuente F1 la fuente F2 ya no está y la vamos a sustituir por un cortocircuito.
Bien. Entonces, evidentemente el circuito se ha simplificado, está más simple. Esa es la ventaja que nos ofrece el teorema de superposición. Solo hay una fuente y queremos saber cuál es la corriente y X. Entonces aquí podría considerar el circuito como un circuito de 3 mallas. ¿Sí? Vean que no se puede reducir resistencias, no encuentro ni series ni paralelos. Solo veo 2 triángulos ahí. Entonces no podemos reducir resistencias. Lo único que nos queda es trabajar con mallas o con nodos. ¿Por qué elijo mallas? Porque lo que estoy pretendiendo es encontrar la corriente X. Calcular una corriente es más fácil por mallas, porque las incógnitas son corrientes, ¿no? En cambio, si lo haría por nodos, fíjense que hay 1, 2, 3, 4 nodos, ¿no? Uno va a hacer referencia, quedan 3 incógnitas. En cambio, por mallas, si bien hay 3 mallas, una ya está resuelta. La corriente de esta malla es 2, ¿cierto? Y solo me quedan 2 incógnitas. Pero de las 2, solo me interesa una. La de la malla, esta lo voy a llamar I1 y esta I2. ¿Sí? Solo me interesa la de la malla 2. Entonces, si bien debo plantear 2 ecuaciones con 2 incógnitas, de ellas solo me interesa I2. Escribimos las ecuaciones. Malla 1. Empiezo aquí y voy sumando voltajes en el sentido horario. 6 y 1. Enseguida está 7 y en ella hay 2 corrientes. Positiva y 1, negativa y 2. Y por último, 5 ohms. También hay 2 corrientes. Positiva y 1, negativa 2 amperes. ¿Sí? 5 por 2, 10. La malla 2. Voy a empezar aquí. 5 y 2 más 8 y ahí también hay 2 corrientes y 2 menos, porque va en sentido contrario, 2 por 8, 16. Más 7, también 2 corrientes, 2 positiva y 1 negativa. Y con eso llegué al punto de partida, esto es 0. Bien. 2 ecuaciones, 2 incógnitas, solo me interesan la incógnita y 2. Voy a usar Photomat y así me evito trabajo.
Bien, como solo nos interesa I2, no importa, voy a anotar las dos. I1 dice que es 312 sobre 311. Cambio I2 es 358, 311. Ahí nos detenemos. 358 dividido 311. 1.15 amperes, ¿cierto? Porque es una corriente. Pero esa no es la IX1. Observen aquí. IX1 va de arriba para abajo. Lo mismo que la corriente de la malla izquierda, 2 amperes. En cambio, I2 está contraria a esto, ¿sí? Entonces yo puedo escribir IX1 como 2, porque tiene el mismo sentido, menos I2, ¿cierto? I2 ya la conozco, entonces eso me da 0.85, ¿cierto? 0.85 amperes. Bien, eso me lo voy a guardar. Ahora hago el cálculo de IX2. ¿Qué quiere decir IX2? Quiere decir que ahora vamos a anular la fuente 1. Nos vamos a quedar solo con la 2. Entonces, para ello debemos anular fuente 1. La fuente 1 es una fuente de corriente. ¿Cómo se anula? Abriendo. ¿Sí? Entonces, abrimos esos terminales. Toda la rama ya no interesa y solo quedarían las resistencias. ¿Sí? Más la fuente F2. ¿Sí? Esta rama ya no está, porque la hemos abierto. Bien, entonces de este circuito, que otra vez tiene 2 mallas, solo me interesa la corriente de la segunda malla. Mejor si cambio el sentido, ¿no? Creo que me sale más fácil así. Entonces, y A y B. Bien. Escribo la ecuación de la malla A. Bueno, eso ya hemos hecho tantas veces que creo que no vale la pena volver a repetir. ¿Cómo sería la ecuación de la malla A? El coeficiente para la corriente IA es la suma de todas las resistencias de la malla. 5 más 7, 12 más 6, 18. Hay una sola resistencia común, es 7. El término independiente es la fuente de voltaje. ¿No? Por el sentido de la corriente va de menos a más. Entonces sería negativo en el primer miembro y positivo en el segundo.
la malla B. Lo mismo, ¿no? Sumo todas las resistencias. 7 más 8, 15 más 5, 20. Y con signo menos la resistencia común. Término independiente. Esta vez la corriente IB va de más a menos. Entonces es positiva en el primer miembro. Pero al cambiar al segundo se hace negativo. Resuelvo eso, solo me interesa IB. X menos 7y igual a 15. Otra ecuación, 20y menos 7x igual a menos 15. Solución. Solo voy a poner IB. Menos 165 sobre 311. Eso es 0,53. Negativo. Bien. Ya tenemos las dos corrientes, ¿sí? Porque IB es la misma IX2. Esto de acá es IX2. Entonces, IX2 es igual a IB, es menos 0,53. Y finalmente, podemos ya calcular la corriente IX, ¿sí? Nada más hay que sumar estas dos. Y X1 más 2. ¿Cuánto era IX1? 0,85. Y X2 es negativa 0,53. Sí, 32. Bueno, eso es lo que respecta al ejercicio 6. Ahora decía que está casado con el 7. ¿Por qué? Para el 7, lo que vamos a hacer, a ver, leo el enunciado para que quede clara la idea. ¿Qué dice el enunciado? En el 7 dice, respecto al problema anterior, calcule en qué porcentaje se modificaría la corriente que circula por la resistencia de 8 si la fuente de corriente disminuye 20% y la de voltaje aumenta 10%. ¿Ya? Voy a copiar eso también.
Ok. Entonces, ¿qué hacemos? Nuestro IX es 0,85 menos 0,53, ¿cierto? ¿Por qué los he puesto así separados? Porque cada uno lo voy a multiplicar y al mismo tiempo dividir entre la fuente a la que corresponde. Así que voy a multiplicar el primero por F1 y voy a dividir entre F1. Lo mismo haré con el otro. F2, F2. Bien. En el denominador de cada uno voy a poner el valor de la fuente original. Entonces aquí pondré X igual a 0,85. Y en lugar del F1 del denominador, voy a poner 2 amperes, ¿cierto? Porque la fuente F1 es de 2 amperes. ¿Sí? Entonces, dividido 2. Todavía queda la del numerador, sigue siendo F1. En el otro término hago lo propio. En lugar de F2 voy a poner 15 voltios, ¿cierto? 0,53 sobre 15. F2. Bien. Entonces, a esta combinación lineal de las dos fuentes le podemos aplicar cualquier modificación. Entonces, el problema dice, ¿qué ocurre si la fuente de corriente disminuye 20%? Si disminuye 20%, una fuente que tenía 2 amperes, el 20% es 0,4, quedaría en, voy a anotarlo aquí, F1, 2 menos el 20%, ¿sí? 0,4 en 1,6 amperes. En cambio, la fuente 2 dice que aumenta 10%. 15 más 10%. Eso es 15 más 1,5. 16,5 voltios. Eso es lo que voy a poner en lugar de F1 y F2 en la ecuación. Bien. Aquí. Puedo dividir eso, ¿no? 0,85 dividido 2. ¿Cuánto es? 0,42,5. Ingeniero, disculpe que Dígame. interrumpa, pero ese 0,53 no se volvería posible. Perdón, no le escuché nada, está muy entrecortado. ¿Cuándo? Nada, mejor escriba en el chat.
¿Está escribiendo? Ah, ya. Ok, a ver qué me decía. Le decía si ese 0,53 es positivo. ¿Cuál es el 0,53? Ah, no, es negativo, ¿no? Porque ese es el valor de IX2. ¿Cierto? IX2 salió negativo. Sí, salió negativo. ¿Cierto? IX2 es negativo. Entonces su aporte a IX es negativo. Por eso lo anoté aquí como negativo. ¿Ya? Entonces ahora 0,53 dividido 15, ¿cuánto es? 0,035. 3 más por si acaso. Y el valor de F2 ahora, el nuevo, 16,5. ¿Cuánto es eso? Cero 25. ¿Cierto? Entonces, bueno, como la pregunta dice en qué porcentaje se modificaría, yo puedo ver comparando con el valor que tenía, qué porcentaje en este caso ha disminuido. ¿Sí? ¿Cuánto ha disminuido? De 0,32 a 0,25. Eso es 0,07, ¿sí? Ese 0,07, ¿qué porcentaje representa del 0,32? .07 sobre 0,32%, ¿no? $21.8. ¿Cierto? Entonces la respuesta correcta sería en la resistencia de 8 ohmios ha disminuido o disminuirá, no sé qué corresponde más. $21.9%. ¿Cierto?
de 0.32 que tenía a 0.25 que tiene ahora con la modificación en las fuentes. Entonces, fíjense la ventaja que tiene el teorema de superposición. Nos permite hacer ese tipo de especulaciones, ¿no? Y no tenemos que resolver nuevamente el circuito. Una vez que hemos encontrado la composición del parámetro que estamos buscando en función de las fuentes, ¿no? Eso que se denomina la combinación lineal de la corriente IX en función de los valores de las fuentes, podemos plantearnos cualquier tipo de interrogante como este, ¿no? Por ejemplo, se me podría ocurrir averiguar si se mantiene la fuente 1, ¿cuánto debería ser el voltaje de la fuente 2 para que la corriente en la resistencia de 8 sea 0? ¿Sí? Podría ser una interrogante interesante, ¿no? Eso se los dejo a ustedes. ¿Cuál debería ser? El voltaje de F2 para que IX sea 0. ¿Cierto? ¿Cómo tendríamos que plantear eso? Simple, ¿no? IX es 0.85 por F1 sobre F1. Como F1 no va a cambiar, será simplemente 0.85. Menos 0.53 sobre 15, estoy hablando de esta ecuación, ¿no? 0.53 sobre 15, eso lo hemos calculado por algún ladito. ¿Dónde está? Aquí está, ¿no? 0.0353 por F2, ¿sí? Es lo que quiero averiguar. Y quiero que esta IX sea 0. Sencillo, ¿no? Una ecuación con una suma incógnita. Calculo F2 de esa ecuación. A ver. ¿Cuánto es el F2? 0.85 sobre 353. $24.08.
Entonces, si la fuente 2 se vuelve 2408, la corriente en la resistencia de 8 ohmios va a ser 0. No va a circular corriente. ¿No? Entonces nos da lugar a realizar cualquier tipo de especulación en cuanto a las fuentes. En cambio, los teoremas de Thevenin y Norton lo que nos facilitan es especular respecto a la carga, ¿no? ¿Qué nos dicen los teoremas de Thevenin y Norton? Que podemos reemplazar todo el circuito por ya sea una fuente de voltaje o una fuente de corriente en serie con una resistencia en el caso de Thevenin o en paralelo con esa resistencia en el caso de Norton. Entonces, si podemos reemplazar todo el circuito por algo tan simple como una fuente de voltaje en serie con una resistencia, el averiguar cuál es el voltaje o la corriente en una determinada carga que vamos a poner entre esos dos terminales es tan simple como aplicar la ley de Ohm o aplicar un divisor de voltaje o de corriente. ¿Cierto? Entonces, el teorema de superposición nos permite especular con las fuentes. El teorema de Thevenin o el de Norton, especular con la carga. ¿Qué pasa si la carga aumenta? ¿Qué pasa si la carga disminuye? ¿Cuánto sube o cuánto baja el voltaje o la corriente en la carga? La otra aplicación directa del teorema de Thevenin es en el otro teorema, el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Cierto? Porque está muy vinculado con él. La transferencia de potencia es máxima cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia equivalente Thevenin o Norton. ¿Cierto? Eso dice el teorema de máxima transferencia de potencia. ¿Qué otra duda tiene? ¿No hay más dudas? Ok. Entonces nos veríamos el día... ¿Qué día nos veríamos? El día martes, ¿no? Martes. Martes 12, justo 2 días antes del examen.
Hay alguien que está escribiendo en el chat. De la parte 3 de señales, ¿cómo sería la gráfica de la... Ah, ya. Ok, hacemos ese más, ¿no? En la parte 3 de señales, la imagen 2. Eso dice, ¿no? ¿No? Aquí. ¿Cuál era? Parte 3 de señales, ¿cómo sería la gráfica de la imagen 2? Pero sí, está al revés más bien, ¿no? Ya están las gráficas y hay que describirlas. ¿Qué es lo que quiso decir Gabriel? El práctico de señales. Parte 1. Ejercicio 3, dice. El ejercicio 3 dice, describa mediante funciones elementales y o trascendentales las señales que se presentan. A la ecuación de la segunda imagen, ¿quiere? Eso. Ya. Voy a copiarla. Entonces queremos obtener de esa señal cuya forma está dada la ecuación, ¿no? Entonces puedo ver claramente que se trata de una función exponencial decreciente. La exponencial decreciente tiene esta forma. Bueno, se llama V, ¿no? Se llama S. V de T. Tiene esta forma. A por E a la menos T sobre tau. A es su amplitud o valor inicial y tau es la constante de tiempo.
¿Sí? ¿Cómo determino A? A es el valor que tiene la señal en t igual a 0. En t igual a 0 vale 100. ¿Cierto? Eso lo veo en el gráfico. Si es voltaje, será 100 voltios. Ahora, ¿cómo determino tau? Habíamos dicho que esta constante de tiempo nos proporciona la razón a la cual decae la señal y que se considera, porque en la forma matemática que tiene la señal, su tendencia es llegar a 0 en t infinito. Pero como decae muy rápido, podemos considerar que ya ha llegado prácticamente a 0 en 5 veces la constante de tiempo, porque ahí es donde ya tiene menos de 1%, ¿no? Entonces no vamos a esperar hasta el infinito y simplemente nos vamos a quedar con 5 veces tau para decir que ahí ya tiene menos de 1% y puede considerarse 0. Entonces, bueno, puedo más o menos aproximar aquí y decir en 50, no sé en qué unidades estaba el tiempo, supongo que en segundos o en microsegundos, en lo que esté, le voy a poner un número. Voy a decir que t está en microsegundos. ¿Ya? No sé si decía, puede que lo hubiese cortado y a ver, voy a ver. Para ser más preciso. No, no dice nada, ¿no? Entonces se presentan a continuación y no dice en qué están. Bueno, en lo que estén, le pongo la unidad de tiempo, voy a asumir que son microsegundos. Entonces quiere decir que el tiempo que necesitó para hacerse 0 es 5 veces tau. Y eso voy a suponer que ocurre aquí. Que aquí tiene menos de 1%. Entonces, para mi apreciación, 5 veces tau es 50 microsegundos. Entonces, tau es, si despejo de aquí, 5 va a dividir, sería 10 microsegundos. ¿Sí? O sea, tau es 10 a la menos 6, es micro, ¿no? Por 10 sería menos 5. Bueno, entonces finalmente la ecuación del voltaje V de T es 100, que es el valor de A, voltios, ¿cierto? Por E a la menos T sobre 10 a la menos 5 segundos. ¿Cierto? No habría problema en escribir de esta manera. ¿Sí? ¿Se aclaró su duda, Gabriel? Creo que había otra más. Alguien me decía, Luis,
Dice, ¿podría pasar la pizarra, por favor? Claro, enseguida terminamos la clase y les paso en PDF. ¿Qué más? Cualquier duda por el grupo de WhatsApp, voy a estar atento porque ahora sé que estamos cerca del examen, así que van a estar surgiendo dudas. Bueno, nos despedimos entonces hasta el día martes. No se olviden ir a votar mañana. Es importante su participación en ello. Además que creo que hay multa, ¿no? Hay multa. Creo que no los van a dejar, los van a bloquear un semestre si no votan. Bien. Se cuidan. Nos vemos el martes.